Muy buenos días a todos y a todas los que nos están sintonizando en este momento. Reciban un caluroso saludo lleno del amor de Cristo donde quiera que se encuentren, allí en su casa, en la oficina donde se encuentre, o por qué no, donde va conduciendo en este momento. Reciba la bendición especial en nombre de nuestro Señor Jesucristo y la bendición y el saludo también grato desde la plataforma de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica. Es para mí una bendición y un privilegio estar con ustedes en esta mañana a través de este medio, y quisiera aprovechar este espacio para enviar un saludo especial a todos los pastores, pastoras, los laicos, líderes y superintendentes que nos acompañan a lo largo y ancho de nuestro territorio, de nuestro país. También a las diferentes conferencias desde la frontera sur con Panamá hasta la frontera norte con Nicaragua, e iglesias locales que siempre nos acompañan en este espacio. A la vez quisiera aprovechar para agradecer profundamente a nuestro señor obispo, el doctor Luis Fernando Palomo, por la invitación que me ha hecho y por la oportunidad que me da de compartir en esta mañana con todos ustedes. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, yo creo firmemente que Dios nos ha convocado en esta mañana a este tiempo para hablarnos de una manera especial. El escritor de Hebreos, solamente empezando el libro, escribe las siguientes palabras: Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que el tema que nos ocupa en esta mañana tiene como título: En medio de la tormenta, la iglesia recibe paz. Sin embargo, antes de ir de lleno a este tema, yo quiero invitarle a usted que está al otro lado de esta pantalla, que pueda acompañarme a orar en este tiempo. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios hable a nuestros corazones de verdad de una manera especial. Así que oremos, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta mañana estamos acá delante de tu presencia, reconociendo, Señor, un miércoles más, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno. Aquí está tu pueblo a nivel nacional reunido para darte honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos, porque tú eres digno de todo poder y gloria. Estoy orando, Señor, por aquellas personas que están en diversas situaciones a nivel país, Señor, por todos los hermanos, hermanas que nos acompañan, Señor, en este momento. Quizá alguno de ellos esté en alguna situación especial y queremos orar y mandar tu bendición especial donde quiera que se encuentren, Señor. ¿Por qué no decirlo? Tu sanidad en el nombre de Cristo, Señor, aquellos que estén pasando también por enfermedad. De modo que nos disponemos en tus manos, Señor, para hablar tu palabra, la cual es viva y eficaz en este momento, Señor. Habla a nuestros corazones de una manera especial en esta hora, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. En medio de la tormenta, la iglesia recibe paz. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de San Juan, a partir principalmente del capítulo 13 en adelante, nos encontramos con una serie de acontecimientos en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, casi al finalizar él mismo. Sin embargo, cuando llegamos
específicamente al capítulo 16 de Juan, en el versículo 33, cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice la Biblia, en el aposento alto, antes de orar por ellos, de hacer aquella oración, aquella bendición sacerdotal que todos conocemos, y bendecirlos para luego ser arrestado por las autoridades judías y padecer la crucifixión por nuestros pecados, dijo el Señor Jesús a sus discípulos las siguientes palabras en el capítulo 16 de Juan, versículo 33. Leo textualmente para cada uno de ustedes. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos y hermanas, ciertamente para nadie es un secreto que la humanidad anda desesperadamente en busca de paz. Y cuando digo la humanidad, me refiero específicamente al mundo entero. Sí, el mundo entero añora la paz que viene directamente de Dios. Grita por paz y, valga la redundancia, no la encuentran absolutamente nada de lo que el mismo mundo ofrece. Y la pregunta es, ¿y por qué no la encuentra? Bueno, porque finalmente, como dijo el sabio Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice, y nosotros entendemos estas palabras. Sabemos que toda la creación, dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, añorando la paz interior que solo Dios puede darnos, que solo Dios puede dar a través de su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. No obstante, en algunos casos, no solo el mundo añora dicha paz, esa paz que viene de Dios y que solo Él puede regalarnos, sino que también quizá en algunas ocasiones, en algunas oportunidades, algunos de nosotros necesitan dicha paz. De modo que el apóstol Pablo, después que dice que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, agrega diciendo, carta a los Romanos capítulo 8, agrega diciendo que no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, esperando la adopción de hijos y de hijas del Dios Altísimo, porque muchas veces, por diferentes situaciones que atravesamos, no nos sentimos como verdaderos hijos de Dios. Y también Pablo dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, es decir, el perdón completo por nuestros pecados. Por eso nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, porque muchas veces no tenemos la paz interior que viene de lo alto. Pero la buena noticia en medio de todo es lo siguiente, que en medio de la tormenta la iglesia recibe paz. Esa paz que viene de lo alto, que viene directamente de Dios. Y hablando de hijas y de hijos,
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, escribe las siguientes palabras: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Verso 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que, retomando las palabras del Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos, estando con ellos en el aposento alto por última vez, donde compartió con ellos la Santa Cena, la última Santa Cena, donde también lavó los pies de sus discípulos, dejando como ejemplo esa labor de servicio, y donde también dio muchísimas enseñanzas a ellos estando ahí. Dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, ustedes tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Querida iglesia, si en algo el Señor Jesús fue claro y categórico, fue en lo siguiente: de que en el mundo nosotros tendríamos aflicciones. Ante la frase, en el mundo tendréis aflicciones, tan solo veamos, observemos a nuestro alrededor y veamos cómo el mundo está en aflicción desde hace ya, creo, más de año y medio debido a la pandemia del COVID-19. El mundo ha estado gimiendo como con dolores de parto debido a la muerte, al fallecimiento de muchos, de miles de personas. Ahora veamos un poco más cerca, veamos cuánta aflicción hay también en nuestro país, cuando una economía cada día está más por el suelo, donde miles de costarricenses tristemente no tienen un trabajo estable en este momento. Veamos también cuánta aflicción hay debido a la pandemia que continúa todavía golpeando, cuánta aflicción hay en las familias que en las noticias a diario nos dicen que 18, 20, 30, 28, 25 a diario están falleciendo. Ciertamente hay muchísima aflicción, pero no solamente hay aflicción por esto, sino que también veamos cuánta aflicción hay en nuestros barrios y alrededor nuestro debido a tanta maldad y sobre todo pecado, donde tristemente para nadie es un secreto que las nuevas generaciones se están perdiendo a diario y muchos mueren, ya sea por las drogas, ya sea por el narcotráfico, ya sea por la delincuencia, y en otros casos muchos mueren debido a que se quitan la vida, dicho sea de paso, por la falta de paz interior que hay en el corazón de las personas. No solamente de la gente adulta, de todos y de todas. Conozco un caso en un barrio acá, vecino de San José, hace poquitito, un niño, no diríamos ni un joven, un niño de 10 a 12 años se quitó la vida. Y usted y yo nos pudiéramos preguntar, pero ¿cómo puede pasar tal cosa? El mundo está en aflicción, la humanidad está en aflicción, la gente allá afuera está en aflicción y está deseando esa paz interior que solo el Padre puede entregarnos.
De manera que en el caso de nosotros, la iglesia de Cristo ciertamente también sufre aflicción. No es un secreto para nosotros, no estamos tampoco lejanos de sufrir aflicción. Somos también perjudicados, pero la iglesia sufre aflicción debido a la persecución, ya sea humana o espiritual, cosa que no es una novedad para nosotros los hijos e hijas de Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. La lucha para la iglesia, más que humana, más que física por las enfermedades, es espiritual. Es en todo tiempo la lucha que nosotros vivimos. Y Jesús, cuando estaba con los discípulos en el aposento alto, dijo las siguientes palabras en el capítulo 15 de Juan, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Antes dice, yo los elegí del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el mundo os aborrece, dice. Y termina Jesús diciendo las palabras a los discípulos: si a mí me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán, dijo Jesús. De manera que en el mundo la iglesia tiene aflicción porque no somos del mundo. Y entonces, al no ser del mundo, nosotros no engranamos en el mundo como tal, no encajamos en el mundo como tal. En otras palabras, ¿cierto o no? No obstante, de algo sí estamos claros, y esto nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos llena de fe también, pero sobre todo nos llena de paz, esa paz que viene de Dios. ¿Qué es lo que nos llena de paz? De que nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos trae una paz que sobrepasa, valga la redundancia, todo entendimiento, de que nuestra ciudadanía, al no ser del mundo, al escogernos el Señor del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Queridos hermanos, si alguien entendió las palabras de Jesús cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, fue el apóstol Pablo. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo experimentó, vivió en carne propia, como soldado de Cristo, estos padecimientos. De manera que, a causa de la predicación del evangelio del reino de Dios, escribió las siguientes palabras a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo escribió las siguientes palabras, en el cual Pablo dice: sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dice. Y agregó diciendo: pero por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si alguien sufrió aflicciones en este mundo, fue el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe estas cartas
La gran mayoría de ellas se encontraba en la cárcel, y aún así, estando el apóstol Pablo en la cárcel, escribe y en otras palabras dice: yo puedo estar acá encerrado, pero la palabra de Dios no está presa. Y no solamente el apóstol Pablo sufrió aflicciones, sino que también el salmista David, quien también atravesó y sufrió diversas aflicciones durante su vida, escribió las siguientes palabras y yo las creo. Esto es para nosotros. Cristo es quien ha cambiado nuestro lamento en baile. Cristo es quien cambia mi lamento en baile. De manera que ciertamente, dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, a través de la persona de Cristo, la iglesia recibe esa paz que viene de Dios en medio de la tormenta. Jesús también dijo las siguientes palabras. Después que dijo que en el mundo tendréis aflicción, Jesús agregó diciendo: confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escucha bien lo siguiente: en medio de las aflicciones que todos y todas atravesamos, el único camino, la única ruta, la única vía de escape que tenemos como hijos e hijas del Dios vivo es, en primer lugar, el Señor Jesucristo, y en segundo lugar, la confianza en Él. La confianza. Cristo dijo: confiad, en otras palabras, confíen en mí, que yo les voy a sacar victoriosos, victoriosas de en medio de la aflicción, porque yo he vencido al mundo. La obra portentosa de Cristo, iglesia, en la cruz del Calvario, en favor de todos nosotros, nos hace ser a la iglesia más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así escribe el apóstol Pablo: antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice el apóstol Pablo. De manera que, como dijo el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Qué había dicho Jesús? Ustedes no son del mundo, los elegí del mundo. Y Juan retoma esas palabras y dice: hijitos, vosotros soy de Dios, de manera que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero ¿qué hay que hacer en medio de la aflicción? Confiar. Confiad que yo he vencido el mundo. Ahora yo le pregunto a usted que me está escuchando en este momento: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está verdaderamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, para que puedas tener paz en medio de la tormenta? Esa paz que trasciende, esa paz que me hace estar tranquilo aun cuando las olas del mar, aun cuando el agua se le está metiendo a mi barca, metafóricamente hablando, es decir, a mi vida, en medio de las aflicciones. Hoy día hay hambre, hoy día hay enfermedad, ciertamente, hoy día hay diferentes situaciones que las familias en diversos contextos están viviendo. Ahora, se recuerda cómo los discípulos, cuando estaban con Jesús padeciendo en medio de la tormenta,
y Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca, dice, tranquilo. Jesús estaba tranquilo porque Él es el Dios de toda paz. Entonces el salmista David escribe en el Salmo 71, versículo 1 y versículo 2, en la Biblia traducción en lenguaje actual. Dios mío, dice el salmista, en ti he puesto mi confianza. ¿Dónde está tu confianza? No me avergüences. Dice, no me pongas jamás en vergüenza. Tú eres un Dios justo. Rescátame, dice el salmista, y ponme, dice, a salvo. Préstame atención y ayúdame. La Reina Valera dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Porque tú, oh Jehová, dice, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. El salmista entiende que desde su juventud el Señor ha sido su confianza. Y más adelante en el capítulo de Salmos 143, versículo 1 y 8, en la Nueva Versión Internacional, el Señor a través del salmista nos dice, escucha mi oración, Señor, atiende mi súplica, escribe el salmista, por tu fidelidad, es decir, por tu misericordia y tu justicia, respóndeme, dice. Porque por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. No sé tú, pero yo he puesto la confianza en Cristo, Señor, autor y consumador de la fe, dador de vida eterna. Y finalmente quiero acercarme a la siguiente frase que Jesús dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles cosas? Si cuando Jesús estuvo con los discípulos en el aposento alto, les dijo muchísimas cosas y les dio muchísimas enseñanzas antes de ser arrestado. No obstante, yo quisiera retomar de entre las muchas cosas que le dijo y rescatar algunas de las más importantes, como por ejemplo, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. Dijo Jesús, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En otras palabras, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, de que todo lo que les he dicho es confiable, de que todo lo que les he dicho es verdadero. Por lo tanto, querida iglesia, en medio de la tormenta de la vida, en medio de la aflicción, la iglesia recibe paz a través de la persona de Cristo Jesús y, valga la redundancia, a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, esto cuando usted y yo permanecemos en oración y en comunión continua con Él, en tiempo y fuera de tiempo, abierta y decididamente, porque la Escritura dice, orad sin cesar, orad sin cesar. La iglesia recibe la paz que viene de Dios cuando se mete
con el Señor. Cuando ahí en el cuarto, Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando ustedes oren, entra a tu cuarto, habla con tu Padre, ora a tu Padre que está en lo secreto, y el que escucha en lo secreto, dice, te recompensará en público. El Señor capacita a la iglesia de paz para que sean transmisores de esa paz en este mundo tan convulso que vivimos. Algunas de las cosas que Jesús dijo a los discípulos estando con ellos ahí, por ejemplo, fue las siguientes: no os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Pero os digo la verdad, os conviene, dijo Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si os me voy, dice, os lo enviaré. Os he dicho estas cosas, dice Jesús, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, dice, y ojo lo siguiente, y os recordará todo, dice, lo que os he dicho. Y agrega Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. Y retoma nuevamente las palabras que había dicho anteriormente, diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que en medio de las peores de las tormentas de la vida, la iglesia, a través de la comunión constante, de la oración, de la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, puede recibir paz. Puede recibir paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz que viene de Dios, que emana directamente del corazón del Padre, es la que precisamente Jesús ha dado a la iglesia. No como el mundo la da, sino que la ha dado sin reproche alguno. Porque Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo las siguientes palabras: si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nos pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Paz, iglesia, paz es por lo que el mundo gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, añorando la paz. Escuche bien, que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, podemos experimentar a diario, que nosotros, la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre, tiene. Esa es la paz que la gente añora. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dijo lo siguiente: justificados, dice, pues por la fe tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que viene de Dios, la cual la iglesia recibe, es el resultado de un corazón agradecido por la justificación completa de sus pecados. Es así como la paz de Dios
reina en nuestros corazones, hermanos, pues fluye de un experimentar constante de la misericordia perdonadora de Dios. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí ustedes tengan paz. Termino con las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes de la iglesia de Filipos. Yo creo que aquellos creyentes estaban en diferentes situaciones de la vida, en afanes, en tormentas, en preocupaciones. Y el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego, en otras palabras, con acción de gracias. Y dice Pablo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en la persona de Cristo Jesús. Yo quisiera preguntarte, ¿has perdido la paz últimamente? ¿O desde hace cuánto no tienes paz interior en tu vida y en tu corazón? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues si la has perdido, si no la tiene, yo quiero desafiarte en este momento. Pues pídala a Dios, dice Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro cuerpo, dice, y vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escucha bien lo siguiente, iglesia. La paz que viene de Dios nos da tranquilidad y nos da descanso, aún en medio de las adversidades y vicisitudes que todos atravesamos a diario. El Señor Jesús hizo una invitación especial a todos, y yo se la quiero hacer a usted en esta hermosa mañana. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo les daré descanso, dice Jesús. Repito, la paz que viene de Dios nos da tranquilidad y nos da descanso. La iglesia en oración, en ayuno, en comunión continua con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la presencia del Espíritu Santo permanente, nos da paz. Así que, hermanos y hermanas, ¿has perdido la paz? ¿Tiene falta de paz en tiempos tan difíciles como los que vivimos? Yo le quiero invitar, venga a Jesús. Todo el que esté cansado, cargado, trabajado, preocupado, afanado, y que el Dios de paz derrame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le dé de su paz durante este día y lo que resta de esta semana. Que Dios les proteja.